No sé tú, Alejandro, pero yo veo a Xóchitl Gálvez ya no tan de buen humor como cuando comenzó a elevarse y a ser elevada por esta coalición de élites políticas, intelectuales, académicas, mediáticas, y ya no es tan dicharachera, como que ya no le está resultando tan divertido, como llegaron a escribir algunos, ser la aspirante disruptiva y capaz de vencer a la dictadura de López Obrador y de Morena. Lo que se advierte, particularmente después de esta serie de escándalos de sus empresas y de su responsabilidad como servidora pública, de no mantenerse alejada de los negocios, esto que inclusive ella expresamente dijo que le había sido cancelado ya un contrato y que el presidente le había quitado la chamba. Después de esto, ya se percibe arisca, agria, menos divertida, digámoslo de alguna manera. Y fíjate, Álvaro, o sea, en realidad Xóchitl Gálvez dice cualquier cosita y está en la portada de todos los periódicos mexicanos. Claro. Y está en todas las estaciones de radio y está en todas las estaciones de televisión del país. O sea, cualquier cosita que dice, voy a demandar al presidente, nota de principal. Ya lo demandé, nota principal. Ayer demandé al presidente, nota principal. Estoy pensando si lo demandé en la Fiscalía de la Ciudad de México o en la Fiscalía General, nota principal. Estoy pensando si voy a ratificar la denuncia, nota principal. O sea, cualquier cosa que dice. Y además tiene a su favor la gran mayoría de los columnistas y articulistas de México. Los opinadores, los analistas, entre comillas, todos los que hacen opinión, digamos, en ese círculo en el que ella se mueve, pues están permanentemente diciendo, pues que Xóchitl, qué bueno, y que si así, Álvaro, Xóchitl Gálvez ha ido de presión, de escándalo en escándalo, de presión en presión. Pues imagínate cómo se le va a poner a ella en el corto plazo cuando realmente empiece el proceso electoral. Imagínate a Xóchitl Gálvez en un debate, Álvaro, en un debate presidencial. ¿Cómo explica de lo que vamos a hablar hoy, por ejemplo, para no adelantarme? ¿Cómo explica que hace poco tiempo se le publicó que no había declarado conflicto de interés, por ejemplo? Y ella dice perfectamente ante un medio de comunicación que ella ha declarado todo, lo cual es, perdón, completamente falso. Es falso, punto. Pero esas cosas se caen por su propio peso. O sea, es el juego que ella misma siguió, que siguió y que es público con el tema de su papá, de los muchos temas, tomo ese porque fue muy público, muy visible, porque se dio en la gran prensa, como entre comillas, mexicana, que va al PRI y les dice con orgullo que su padre fue priista, pero a las feministas les va y les dice que era un golpeador, que era un hombre que la golpeaba a ella y a su madre, que la había amenazado con una escopeta. O sea, y luego en el pueblo pues resulta que es un maestro y que la familia dice, oigan, no sea ingrata, no construya esa historia de su propio padre. ¿Me entiendes? O sea, en 3, 4 lugares donde habla solo de su padre,
da versiones muy distintas, muy encontradas, y es ante esa misma gran prensa. Imagínate, Álvaro, con toda la prensa a su favor, o gran mayoría de la prensa a su favor, con toda la opinocracia, o gran parte de la opinocracia a su favor, y ya se le borró la sonrisa. Sí, y cómo no, según yo, se le ha borrado esa sonrisa, ha perdido ese buen humor, pues porque sí hay evidencias de su actuación como empresaria y de su actuación como servidora pública. Y no es solamente el que no haya declarado potencial conflicto de interés como senadora respecto de 2 empresas familiares, tal como aquí lo acreditamos, sino también en su responsabilidad como alcaldesa de Miguel Hidalgo en la Ciudad de México en 3 casos emblemáticos. Uno, el que ayer le referimos también de manera amplia sobre esta plaza comercial que se construyó en las Lomas de Chapultepec con un cúmulo de irregularidades. No solamente me refiero a esa, me refiero también a los 2 desarrollos que autorizó en la propia alcaldía Miguel Hidalgo, uno en Polanco, a un ladito del periférico, y otro en Marina Nacional, también en la alcaldía Miguel Hidalgo. 2 desarrollos que ella autorizó, y después en esos mismos desarrollos fue contratada una de sus empresas. Esto está debidamente acreditado y ha sido denunciada ya también ante la Fiscalía General de la República. De hecho, el día de ayer fue a la Fiscalía General de la República, ya no con tantos chistoretes, Alejandro, por eso. Y lo que dice Xóchitl Gálvez sobre esto, dice, tener una empresa chingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de mexicanos no es un delito. No, si ser empresaria no es un delito. Lo que es un delito es utilizar el cargo como servidora pública para obtener contratos para esa empresa de la que se es propietaria. No, es que ese es un truco que trae Xóchitl Gálvez. Ser empresaria no es delito. No es delito. Hay muchos empresarios honestos que no se meten al servicio público para acarrearle contratos a su empresa. Ese es el delito. Y hay comportamientos que precisamente la ley prevé, que es el tráfico de influencias, que son los conflictos de interés, que son el ejercicio abusivo del poder, que son delitos que hoy están en investigación, en su caso, tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía de la Ciudad de México. A eso me refiero. Sigue efectivamente, Alejandro, teniendo una enorme cobertura Xóchitl Gálvez, que por cierto hoy estuvo allá en León, Guanajuato, la ciudad ultraconservadora, que ya no crean que tanto, también en León y en Guanajuato las cosas para la derecha no están muy bien, que digamos. Y fíjate, termino, Alejandro, porque me llamó la atención lo que dijo Xóchitl Gálvez y que ella misma informó a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué dijo? México no quiere hablar de derechas o izquierdas. Más allá de diferencias, nuestro país necesita que se resuelvan sus graves problemas. Gracias, León, Guanajuato. No. Si hay que hablar de derechas e izquierdas. ¿Quiénes no quieren que se hable de derechas e izquierdas? Pues los de derecha. Son exactamente los mismos que dicen, no, es que los libros de texto, es que hay ahí cosas que no están bien. Y lo politizan inmediatamente. Pues es la derecha la que hoy está combatiendo los libros de texto gratuitos
exactamente como los combatieron desde 1963, cuando por primera vez fueron entregados a los niños en México como parte de un proyecto de cumplir con la Constitución de 1917, y fueron efectivamente también la derecha, particularmente a través de la Unión Nacional de Padres de Familia, nacida en 1917 en reacción a la Constitución, los que han impugnado, como hasta ahora, los libros de texto. Entonces, no hablemos de derecha e izquierda, dice Xóchitl Gálvez. No, yo creo que sí, de hecho, porque se definen las posiciones. Claro, pues qué conveniente, como que no hablemos de derecha y de izquierda. Pues es que ahí está otra vez, Álvaro. Es que siempre es cómodo y ha sido la herramienta de la gente como ella. Imagínense ustedes, pues cómo que no va a querer ella que, si es trotskista entre comillas, porque nadie tiene un solo registro de que ella haya sido en algún momento trotskista, supuestamente se dice que fue trotskista, no hay un solo registro, no hay manera, Álvaro, o sea, le he buscado, he leído, no hay manera, pero bueno, imagínense ustedes, ella, que supuestamente ha sido trotskista, que se ha dicho trotskista, y que toda su carrera política se ha hecho en la derecha, es decir, en el Partido Acción Nacional, pues claro, ella se ve en esa albercototota de centro que fue siempre tan conveniente para este país, una alberca en la que caben, como hemos dicho, Lorenzo Córdoba o Claudio X González, Enrique Krause y Gustavo de Hoyos, Claudio X González, Claudio X González, por supuesto, el mismo, ¿cómo se llama hombre tan mediocre, tan menor, que se inscribió hace poco al PAN? Gabriel Cuadri. Me olvido de su nombre por la importancia que le doy. Pues es el nivel de Javier Lozano, Alejandro. Bueno, ahora esos son los progres supuestamente de este país que se han movido en ese centro. Claro, no hablemos de derecha y de izquierda porque no es conveniente tomar posición cuando puedes andar nadando cómodamente en el centro democrático tan conveniente. Cuando hay fregadazos, pues te haces para un lado. Cuando alguien te pregunta de otra cosa, pues te haces para el otro. Pues ¿cuál es el problema? No tomas posición de nada, eres un tibio que anda junto con todos los demás tibios en un supermar de tibios, haciendo harto billete, eso sí. No, porque esa es la clave de ser tibio, esa es la clave de estar en el centro, pues es el billete, Álvaro. Si todos esos tibios están colocados y han hecho dinerales en puestos públicos, pues claro, ¿cómo que no? Pues es muy cómodo. Ahora, el episodio de hoy, esto último de hoy, es muy interesante. De Xóchitl Gálvez. De Xóchitl Gálvez, Álvaro, porque pues ella se está dando cuenta de que si no tiene memoria, Álvaro, no puede contar mentiras. Es que justo una de las características de los mentirosos es que deben ser memoriosos. O van a ser... O van a perder la efectividad de sus mentiras muy pronto. O sea, para ser un gran mentiroso necesitas tener primero memoria. Y en su caso, además de memoria, saber contar. Porque el día de hoy, Xóchitl Gálvez se mete otra vez en el ojo del huracán, pues después de pasar por cuestionamientos, por presuntas acciones de corrupción, por presuntos conflictos por conflictos de interés. Se le preguntó y trató de explicar cómo se conforma su empresa familiar, que es la señalada por ser un instrumento con el que la extitular de la delegación, Miguel Hidalgo, habría hecho negocios inmobiliarios y negocios en general, pues al amparo del poder, porque en los años en los que ella ha sido funcionaria, al mismo tiempo la empresa, que es parte de su familia, no en cuarto grado, no, de su hija y su esposo, pues se ha inflamado en billetes, Álvaro. Sí, efectivamente. Hoy, Xóchitl Gálvez, en una entrevista
con Luis Alberto Medina, un colega que es director del proyecto Puente, un medio de Hermosillo, Sonora, pues trató efectivamente de explicar cómo se conforma su empresa familiar, en particular operación y mantenimiento de edificios inteligentes SADCB o MEI. Pero en esta conversación las cuentas no le salieron, Alejandro. No, primero, fíjate, dice que ella, bueno, mi esposo tiene un departamento desde que era soltero. Un departamento desde que era soltero, Álvaro. Desde que era ¿Le crees? Ella dice que es de clase media alta. ¿Tú le crees? Dice él. Mi esposo cuenta con 30% de la empresa, dice enseguida. Bueno, él tiene un departamento de soltero, desde que era soltero, y pues cuenta con 30% de la empresa. 30%, ¿eh? Mi hija tiene 20% de la empresa. 30 más 20. 50. Da 50. Y yo tengo otro 80%. ¿Cómo? O sea, entre los tres suman, es una empresa tan chingona, como ella dice, que suman 130%. Bueno, seguramente se equivocó, Alejandro. Pero a ver, sí, lo dijo con mucha seguridad, ¿no? Uh-huh. Lo dijo con mucha seguridad. Fíjate, dice, el textual es: yo he declarado absolutamente todo. Mi esposo es socio del 30%. Yo soy socia del 80% de la empresa y mi hija es socia de otro 20%. 130%. Pues hasta donde yo entiendo no es posible ¿no? Dividirse un 100% en 120. Pero a mí lo que me llama la atención, además de estas cuentas que obviamente son falsas, pues, no suman el 100%, a mí también me llama la atención, Alejandro, esa frase: yo he declarado absolutamente todo. Es tan mentiroso, Álvaro, de Xóchitl Gálvez, como es mentiroso que puedan tener esas participaciones accionarias en sus empresas. Es imposible. No pueden tener 130% de acciones repartidos entre ellos. No. Puede ser menos del 100. Dos mentiras en una sola oración. En una sola, sin punto. Yo he declarado absolutamente todo. 2 puntos. Mi esposo es socio del 30%, yo soy socia del 80% de la empresa y mi hija es socia del otro 20%. En una sola idea hay dos mentiras. 2 mentiras. Pues sí, porque eso de que yo he declarado absolutamente todo es mentira. Es mentira. Porque ahí están sus declaraciones patrimoniales y no hay manera de alterarlas, Álvaro. Sí, y es importante que usted que nos escucha y que nos ve, recuerde que aquí, en Sin embargo MX, y aquí también en Los Periodistas, y claro, también en Café y Noticias, nuestra compañera Daniela Barragán informó que Xóchitl Gálvez no aceptó que su hija y su empresa, OMEI, son contratistas del gobierno federal, inclusive del actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ella tuvo la oportunidad, Álvaro, de declarar si tenía algún tipo de conflicto de interés y con las empresas que tiene, durante el tiempo que ella fue servidora pública. Pues no lo declaró. Vale la pena irnos al video que en su momento dimos a conocer de Daniela Barragán, un video pues con el que después conversaríamos con ella aquí en Los Periodistas sobre justamente sus declaraciones patrimoniales. Vamos a escucharlo y regresamos.
Xóchitl Gálvez tuvo la oportunidad de ser transparente y declarar oficialmente los posibles conflictos de interés con las empresas de su familia, pero en sus declaraciones no aceptó que su hija y su empresa, Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes, SADCB, son contratistas del gobierno federal, incluso de la actual, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Solo cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo declaró ser parte de la empresa High Tech Services SADCB. Pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como senadora, omitió declarar su relación con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes SADCB, empresa familiar en la que están relacionados su esposo Rubén Sánchez y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez, y otros Gálvez. Esta empresa familiar no aparece en las declaraciones patrimoniales de la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México. Es una empresa activa, incluso en esta administración, en la que le han entregado 4 dependencias un total de 11 contratos por 5.302.366 pesos. 9 de ellos los recibió de manera directa, sin concursar. En otros 2, la licitación fue restringida. La relación de Xóchitl con Operación y Mantenimiento de Edificios Inteligentes ha sido documentada por distintos medios de comunicación empresariales, quienes la mencionan incluso como fundadora de dicha empresa, luego del éxito que logró con High Tech Services. Ambas son del mismo giro. Mantenerla en secrecía viola lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que en su artículo 8 menciona: habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. Esa ley abarca los intereses personales, familiares o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado. Sin embargo, revisó solo los contratos de operación y mantenimiento de edificios inteligentes en la actual administración. 8 fueron con Banobras para mantenimiento a edificios, a equipos o a los circuitos cerrados de televisión. Por ninguno de esos 8 contratos, la empresa tuvo que participar. Todos le fueron entregados de manera directa. El monto de esos contratos asciende a 3.549.983. Los otros contratos han sido con la Secretaría de Salud, que le pagó 50.804 pesos, Mejoredu 399.999 pesos y Cenásica por 1.301.580 pesos. En 2015, las periodistas Kenia Ramírez y Jimena Mejía documentaron que de 2005 a 2014, las 2 empresas relacionadas con la familia Gálvez obtuvieron 28 contratos por 25 millones de pesos con la Conagua, el IFAI y la CFE. Presentamos también esta información de Daniela Barragán, que en su momento aquí le presentamos. Pues exactamente por esta frase, por esta sola idea, por esta sola oración, que claramente es mentirosa. Yo he declarado absolutamente todo. No declaró, teniendo obligación legal de hacerlo, la relación que ella como senadora tiene con 2 de las empresas en las que participa. Ha quedado acreditado que no declaró formar parte o tener interés, tener relación
con las dos empresas, tanto con High Tech Services como con operación y mantenimiento de edificios. Y lo que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece en su artículo 8 es que mantenerlas ocultas, es decir, no declararlas, es un delito. Dice el artículo 8 de esta ley: habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión. ¿Por qué no las declaró? ¿Por qué no dijo, como senadora que es, que tiene estas empresas? Pues es una manera, es una obligación, precisamente para evitar que se cometa un delito. Digo todo esto para concluir que no es cierto lo que dice la señora Gálvez. Es mentira. La primera idea, he declarado todo, es absolutamente una mentira de Xóchitl Gálvez. Solo cuando fue alcaldesa de Miguel Hidalgo declaró ser parte de la empresa High Tech Services S.A. de CB, escribe Daniela Barragán en este texto, que es de hace 15 días y sobre el que Xóchitl Gálvez no ha dicho una sola palabra. Pero desde entonces y hasta su última declaración patrimonial como senadora, omitió declarar su relación con operación y mantenimiento de edificios inteligentes SADCB, empresa familiar en la que están relacionados su esposo, Rubén Sánchez, y la hija de ambos, Diana Vega Gálvez, así como otros Gálvez. La mañana del miércoles de... Hace 15 días. Hace 15 días exactamente, el presidente López Obrador le había lanzado el reto a Claudio X González de que investigara a Xóchitl Gálvez a través de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que le investigara los contratos asignados a las empresas de Xóchitl Gálvez. Y luego ella, muy en su estilo, respondió, Álvaro. Sí. ¿Qué dijo Xóchitl Gálvez todavía cuando andaba de buenas? Es tan chingona mi empresa que su gobierno la contrata, refiriéndose obviamente al presidente López Obrador. Porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar. Porque yo nunca he dado un cochupo, ni nunca he dado un moche, ni nada que se le parezca, ni recibido sobres amarillos. Insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían. Pues sí, la corrupción era por transferencia. Pues bueno, eso es lo que podemos suponer, porque el estilo era muy distinto y no requería de sobres amarillos. Ella responde siempre, es muy mañosa, porque trae como 3 trajes, Álvaro. Trae un traje sastre, Chanel, con el que se presenta como empresaria cuando le conviene. Trae el huipil, con el que se presenta pues, cuando se trata de ser indígena y ser muy progre. Y trae su traje de senadora de la República, que es el cargo que ahora ostenta y que se pone muy de vez en cuando. Luego, cuando a ella se le señala, ella se pone el traje Chanel de empresaria y se refiere a su empresa. ¿Por qué me critican? Mi empresa es muy chingona. Hoy la frase que dice hoy justamente la que tú citabas es exactamente la misma. No, es que no es ese el tema. El tema no es que sea una empresaria y muy chingona y que sus empresas son muy chingonas. Y perdóneme usted que me escucha por utilizar esas palabras, pero son las que ella usa. La usa también en la frase de hoy. El tema no es ese. El tema es que debió declarar, no declaró. Ahí están sus declaraciones patrimoniales. No ha declarado más que cuando fue delegada, y eso ya fue hace mucho tiempo, declaró posible conflicto de interés como la ley le exige. Ella no declaró.
por más que le dé vueltas y quiera disfrazarse ahora de empresaria y que es muy chingona mi empresa y ella es muy chingona, como ella dice, la estoy parafraseando, estoy utilizando sus propias palabras, pues no se trata de ella, ni se trata de su empresa, si es muy buena, si es muy mala, si es corrupta, la empresa o no, sus métodos, no. Aquí en particular, este tema es que ella no lo declaró. Y hay un elemento adicional, Alejandro, que aquí también expusimos en su momento. La propia Xóchitl Gálvez anunció que Banobras canceló un contrato con su empresa. Dijo Xóchitl Gálvez, el contrato de Banobras ya se perdió. El viernes iban a firmar un contrato, lo digo con todo conocimiento de causa, de 400,000 pesos que habíamos ganado lícitamente y nos lo cancelaron. ¿Quién habla ahí? La empresaria, ¿no? Eso fue lo que dijo. Sí, claro. Ahí está la Xóchitl Gálvez empresaria. Y luego lo que le agregó, porque eso lo dijo Xóchitl Gálvez en una conversación con un reportero de Televisión Azteca, y remató diciendo: el presidente me quita mi chamba, su chamba de empresaria. Claro. Pero no trabaja como senadora, no cobra como senadora. No, esa es su chamba. Le juró a la nación servir a México a través de ese puesto, Álvaro. No ser empresaria. Nosotros no le pagamos por ser empresaria. Ella se puede emplear todas las veces que quiera. Quiere hacer muchos negocios y tener muchos contratos con gobiernos, Álvaro. Pues renuncie al servicio público. Deje de andar buscando puestos públicos. Si quiere andar de empresaria, está muy bien, qué bueno. Bendito sea Dios que pueda generar muchos empleos, miles de empleos que genere y que se haga multimillonaria lícitamente, pero que suelte la función pública. Pues, ¿cómo? Sí, ese es parte serie de enredos o de este enredo en el que se ha metido ya la propia Xóchitl Gálvez. Se le ha vuelto ya muy complicado ser consecuente como servidora pública, desprovista de conductas que pueden perfilar efectivamente delitos. Entonces, ¿qué ropajes lleva Xóchitl Gálvez hoy? Seguramente muy distintos al de mañana, o al de la tarde, o al de la noche. O sea, como tú dices, trae su traje, su ropaje de feminista, de empresaria, o bueno, de víctima. También hoy. De víctima de abuso, ¿sí? ¿No? De víctima de abuso, y luego va con las feministas con su traje de víctima de abuso, donde les dice: mi padre nos iba a disparar, me violentaba a mí y a mi madre, lo cual respeto profundamente, por supuesto, y me solidarizo con ella, pero no me puedo solidarizar con la otra Xóchitl, que ahora es la priista, que se va y se para en el PRI y les dice, con una gran sonrisa, como presumiendo, más bien presumiendo de los priistas, mi padre fue priista hasta el último día de su vida. Es que no puedo con tantos trajes. O sea, ella misma se le está haciendo bolas el engrudo, Álvaro. Son muchas personalidades en una. Sí, y híjole. Bueno, también aquí hay que puntualizar que habíamos convenido con Xóchitl Gálvez hacer una entrevista con ella y pues lo seguimos esperando, hay que decirlo también de manera pública. No es que no haya tenido, digamos, espacio aquí. Claro, tanto que ayer leímos de manera íntegra la carta que envió para dar respuesta al reportaje que publicamos también aquí y que aquí difundimos de Almazán. Y Almazán, por su cuenta, respondió como aquí lo leímos ayer.
ella personalmente y por teléfono hemos convenido en platicar. Ojalá que pronto platiquemos aquí con Xóchitl Gálvez. Varios temas. Hay otro tema digamos que en los... Xóchitl Gálvez tiene en este momento muchos frentes abiertos, Álvaro. No solamente está en conflicto con su oposición natural, que es la izquierda, también está en conflicto al interior de las propias fuerzas que ella aspira a representar. O sea, entendamos que todavía no es la candidata y que ella está buscando la posición que es muy probable que gane porque tiene el apoyo de todas las élites, la élite económica, la élite intelectual y la élite mediática la apoyan. Ahí están los medios para confirmarlo, pero ella trae al interior de la propia fuerza que quiere representar, pues varias corrientes que no la quieren. Hemos explicado, y hoy vamos a abundar un poco más sobre otra de estas alas, que es la ala de ultraderecha, que no coincide con ella, no puede coincidir con ella. Ella representa exactamente las cosas que ellos rechazan. ¿Es posible que voten por ella? Sí, porque son pragmáticos, porque rápidamente ajustarán su moral y su ética de acuerdo con sus intereses. Y si ella representa la defensa de sus propios intereses, seguramente van a votar por ella. Pero la ultraderecha no la quiere. Y lo decía aquí Gilberto Lozano. Y hay otros al interior, al mismo interior del PAN. Hay quien cree que ella no se merece esa candidatura presidencial, sino que se la merece alguien que ha trabajado por la candidatura y que se dice abiertamente panista. Ella, a pesar de que todos sus puestos han sido con el PAN y a veces en alianza con el PRD y con el PRI, pues ella no se reconoce como panista, algo que 20 años después es, digamos, no creíble, por decirlo suavecito, pero hay un embuste. Es un embuste, eso, una mentirilla, digamos, ¿no? Pero es de estas mentirillas que a lo mejor no le causan daño a nadie, salvo si eres panista. Y entonces al interior del mismo PAN, Álvaro, hay corrientes que no la quieren, eso hay que decirlo, que no la quieren al interior. Seguramente todos van a coincidir al final y la van a apoyar, no tengo la menor duda, pero en este momento, cuando se están disputando la candidatura, hay corrientes que pugnan porque no sea ella. Y hay, Álvaro, y lo comentábamos tú y yo en estos días, un rumor también al interior, y quizás sea un motivo para un análisis posterior, de que quizás Xóchitl Gálvez no sea el mejor frente, dado todo lo que le ha venido brotando, saliendo, no sea el mejor frente para encabezar al PRIAN en 2024 en la candidatura presidencial y pueda ser una buena candidata, o no sé cómo vaya a resultar siendo después de haber intentado la presidencial para la Ciudad de México. Eso es lo que suena en algunos sectores de oposición. Sí. De la oposición. Sí, hay, por supuesto, la hipótesis de que puede Xóchitl Gálvez no ser al final la candidata presidencial de la coalición Va por México. Inclusive existe una hipótesis también en el sentido de que podría reventar la propia coalición Va por México, que podría romperse la romperse la coalición con el PRI yéndose por su cuenta y el PAN y el PRD aliándose inclusive con el partido Movimiento Ciudadano. Que esa otra también variable. es otra hipótesis. Y aún cuando pudiera llegar Xóchitl Gálvez, pudiera ganar, como todo apunta, el proceso interno, cuyo desenlace es el domingo 3 de septiembre, a pesar de eso, podría no llegar a la candidatura presidencial cuando, por ejemplo,
el próximo año comience toda la rebatinga por las candidaturas a diputados y senadores entre los tres partidos. Eso por una parte. Por otra parte, que no sea Xóchitl Gálvez también capaz de mantenerse y que pueda decir, no, mejor me voy como candidata a la Ciudad de México. Yo veo tan remoto eso, Alejandro, porque imagínate, Xóchitl Gálvez se baja de la candidatura presidencial por una razón, por todos estos escándalos. Pues por estos mismos escándalos difícilmente podría ser candidata a la jefatura de gobierno. No, hombre, no lo veo yo de esa manera. Y sin embargo, es parte de lo que al interior mismo del PAN, del PRI, del PRD y en la comentocracia se dice. Y hay filtraciones en el sentido de que podría, o versiones, quiero decirlo de esta manera porque ya las he leído, 3 versiones diferentes, en el sentido de que ese apoyo, que en apariencia era unánime cuando ella se lanza, pues ya no lo es tanto, y que en vez de que pueda representar una formidable candidatura, se está convirtiendo en un lastre ya de por sí terrible para una coalición que tampoco funciona, que es la coalición que encabeza Claudio X González. Y es una coalición de partidos que no ha funcionado, tanto que han perdido una tras otra, gubernaturas, presidencias municipales, diputaciones. Es decir, no es solamente Xóchitl Gálvez, es la coalición misma que no está sólida, Alejandro. Sí, pues ese es gran parte del asunto. O sea, de por sí, Álvaro, representar a 3 fuerzas cuyos presidentes lo dicen absolutamente todo. Marco Cortés, imagínate tú. Jesús Zambrano. ¿Qué tienes con Marco Cortés? Pues yo sé que lo quieres, yo sé que lo quieres, pero por eso lo digo, para darte picones y para hacerte entrar en razón. Jesús Zambrano. ¿Qué tienes con Jesús Zambrano? Nada, todo ternura. Sí, ternura. Y Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué tienes con Alejandro Cárdenas? Un bribón. O sea, imagínate tú, ella aspira a representar a estos 3 personajes ante los mexicanos y convencerlos para que voten por ella. O sea, 3 partidos podridos, el PAN, el PRI y el PRD, 3 partidillos cada vez más reducidos. Híjole, pues de por sí era una hazaña y ahora tener que cargar con ella. Es decir, con sus propias deficiencias, con sus propias manchas en el currículum. No está fácil, Álvaro. No. Por eso le ponemos atención a este personaje como Xóchitl Gálvez, con quien tuvimos esta entrevista que usted puede leer también Sin embargo, al aire, cuando estaba vacilando sobre si ser candidata a la jefatura de gobierno o a la candidatura presidencial, como finalmente lo decidió, y que sin embargo hoy pues es incierta esa candidatura y ese éxito. Al menos es lo que se ha dicho en algunos círculos, que la posibilidad, a mí esta semana, hoy es martes, no, el jueves pasado, en un desayuno con alguien que se mueve en esos círculos, me comentó esa posibilidad, eso que se escucha. Mira, es tanto como esa versión, perdón, voy a hacer un paréntesis, en el sentido de que
Ricardo Monreal, siendo aspirante a la candidatura presidencial de Morena y sus aliados, mejor va a buscar también la jefatura de gobierno. Y sí, versiones de... Yo he escuchado y leído, digo, híjole, está bien, es un parte también de cómo se suelen mover políticos. Filtran cosas para meter ruido o para empujar. Y yo digo, del caso de Monreal, por ejemplo, pues no, que te alcanzaba para ser presidente y bueno, ya no te alcanzó para ser presidente, ahora para jefe de gobierno. ¿Y cuál es tu capital? O sea, nada más porque fuiste aspirante a candidato presidencial, ya en automático, pues candidato a jefe de gobierno, para preparar tu candidatura al 2030. No, pues está todo dar, ¿sí? Si así se le da. Y yo no creo, porque a menos me preguntó un amigo, oye, alguien me dijo que Monreal va a ser candidato a jefe de gobierno. Pues le dije, pues es parte de lo que filtran. ¿Es en serio eso? Antes que él estarán siendo varones, Alejandro, López-Gatell, Mario Delgado, García Harfuch, antes de Monreal. Sí, y hay mujeres y hay muy buenas. No, y hay mujeres, claro. Digo, si fuera el caso... Si fuera el caso que fuera que tocara en el hombre. Caso que toque hombre, porque es una situación también inédita, no solamente para Morena, sino también para el PRIAN. De los 9 estados donde habrá elección de gobernador y de jefe de gobierno, 5 deben ser para mujeres. Claro. Y 4 para hombres. Lo dice la ley. Entonces, se vuelve también muy complejo cuáles son tus mejores cartas, hombres y mujeres. Y dónde. Entonces, son parte de las circunstancias que no se habían presentado nunca en México y que en este caso es un asunto que impacta tanto al oficialismo como a la oposición. Perdón.